entrevistas, conversando sobre este tema que, por supuesto, marca la coyuntura política de nuestro país, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la posición que se ha generado en torno a estas declaraciones en las últimas horas con nuestro siguiente invitado, Oliver Ponce, diputado de la Asamblea Nacional y secretario de organización de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, en efecto, las nefastas declaraciones de Marco Rubio suman quizás una piedrita más en ese gran muro de problemas que está construyendo Trump en la región, pero también en todo el mundo, y ese esquema de desestabilización que han aplicado como para intentar transformar la realidad de la geopolítica internacional, pero que también tiene muchísima repercusión en lo que es la dinámica nacional, ¿no? y la orientación política que tiene toda Venezuela en torno a lo que tiene que ver con el Esequibo y las relaciones diplomáticas internacionales, todo lo que tiene que ver con nuestras rutas de comercio y demás temas, digamos, que se derivan de lo que es el accionar político internacional que puede existir. Pero para detenernos específicamente en el caso del Esequibo, el problema sigue siendo el origen del mismo, ¿no? Digamos, la cualidad injerencista que tienen transnacionales privadas, como es el caso de la ExxonMobil, que opera directamente sobre Guyana, que opera además dentro del gobierno de Guyana, y que la solución ante eso es lo que se ha venido planteando desde el 2021, desde Cambiemos Movimiento Ciudadano, que además lo planteó el secretario general de mi partido, el diputado Timoteo Zambrano, en la primera sesión de esta Asamblea Nacional en el 2021, es decir, luego de la instalación de la Asamblea en el 2021, luego el 5 de enero, la primera sesión, el secretario general de mi partido hizo toda una explicación de cómo debíamos abordar los venezolanos el tema del Esequibo y cuál era la ruta adecuada para alcanzar soluciones de cara al problema que teníamos con Guyana, que, digamos, mutatis mutandis, es un problema que tenemos con la ExxonMobil directamente, claro, que es quien asume la representación de ese Estado y es quien asume también la demanda y, bueno, empieza, digamos, a invertir plata, a meterle billete a todo eso para generar toda una cantidad de campañas, toda una cantidad de mecanismos ofensivos en contra de Venezuela para, bueno, contribuir a esa imagen de que Venezuela es un Estado que no está en capacidad de administrar ese territorio e irse metiendo a robar, bueno, los recursos que están allí en ese territorio que le pertenecen a los venezolanos. Claro, es que queda además en evidencia todo esto al gobierno de Estados Unidos defender a una empresa privada, es decir, el gobierno ya no es un problema entre estados, Guyana, claro, y Venezuela, no entre estados, sino que no lo es, no es que en efecto es así. Eso se ha convertido simplemente en una transacción económica entre un sector, digamos, empresarial de un conglomerado petrolero internacional como lo es la ExxonMobil, pero donde también participan intereses directos del gobierno americano, donde también participan empresas, seguramente de los guyaneses, donde hay una cantidad de intereses económicos que nada tienen que ver sobre los derechos históricos que hay sobre el territorio, que nada tienen que ver sobre la protección de las cuencas hidrográficas que hay en ese territorio, que nada tiene que ver con la explotación adecuada o digamos, la explotación correcta de ese territorio, ni mucho menos pensar en el desarrollo del Estado guyanés, ¿no? Que de desarrollado no tiene nada. Entonces, eso todo gira en torno a los intereses de una empresa, de una transnacional, y por el otro lado a los intereses de un gobierno que lo que busca es invadir un territorio, lo que busca es, digamos, en alguna medida desprestigiar un Estado, como en este caso es Venezuela, para decir, bueno, no están en capacidad de administrar ese territorio, no están en capacidad de ejercer la soberanía sobre ese territorio y quedarse con eso y tener petróleo gratis, que ese es el fondo del asunto. Claro, además ahora, bueno, con esta misma situación, de alguna manera se menosprecia, ¿no?, el reclamo histórico de Venezuela, se queda como en segundo plano y hay declaraciones que son alarmantes, como el caso de lo que dice el secretario de Estado Marco Rubio, bueno, que si Venezuela se atreve a atacar a la ExxonMobil o a Guyana, bueno, le irá muy mal y parece encaminarse con, por supuesto, estas narrativas que se han dado en las últimas horas, bueno, abrirse la puerta a un conflicto armado, abrirse la puerta a un enfrentamiento ya fuera de los micrófonos. Pero ¿no? porque esa es la posición guerrerista del gobierno de los Estados Unidos, que parece que va por el mundo prendiendo candelitas por todos lados por donde pasa. Y esa gira que está haciendo el secretario de Estado de Estados Unidos y esas declaraciones que tiene son precisamente para eso, porque forman parte de, evidentemente, un plan de alteración del orden internacional y evidentemente, pues, de estar desestabilizando en alguna medida las regiones que están plenamente en paz, como es el caso de nuestra región y específicamente como es el caso de nuestras fronteras venezolanas.
Que es prácticamente la única que está en paz hoy. Sí, claro, en el resto del mundo es un desastre donde ellos también están metiéndole gasolina y candela a ese desastre y están, digamos, fortaleciendo posiciones terribles, como es el caso de lo que pasa en la Franja de Gaza, como ha sido el caso también de la guerra ruso-ucrania. Entonces, ellos quieren traspolar todos esos conflictos donde están involucrados también al caso de Guyana para poder única y exclusivamente aprovechar el desastre, aprovechar un desorden y meterse a robarse el petróleo, porque sin petróleo no hay guerra, o sea, no es posible. Y eso también lo ha venido sosteniendo el secretario general de mi partido, el diputado Timoteo Zambrano, cuando ha abordado las temáticas internacionales, cuando ha dicho, bueno, tenemos que ir al Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos que alertar a los distintos organismos multilaterales que existen a nivel mundial para contener todo el desastre que puede suceder con el tema de Guyana y también, bueno, para prever cualquier tipo de tragedia que pueda suceder con relación a esas posiciones guerreristas, que el día de hoy es precisamente eso, es una tragedia lo que sucede en el resto del mundo y es algo que no puede pasar en Venezuela y es algo que no puede llegar a nuestras fronteras y es algo que el continente, que la región entera tiene que rechazar categóricamente. Allí es donde el silencio se convierte en un pecado. Allí claro. Es cuando el silencio de los gobiernos de esta región, que están amangualados con el gobierno americano o que están temerosos de oponerse al gobierno americano, allí es donde pecan de quedarse en silencio porque no ven lo peligroso que es hasta que lo tienen en la puerta. Lo mismo que pasaba con los migrantes. Pensaron que bueno, que era solo contra los venezolanos. Bueno, resulta que no ha sido solo contra los venezolanos. De las sanciones, que ahora no son, en algunos países no dicen sanciones, dicen aranceles, pero viene a ser algo... Son sanciones, es igual lo mismo, es una forma de coartar el ejercicio pleno de los derechos comerciales y los derechos jurídicos y los derechos políticos de un país. Eso es una sanción, eso es algo que es criminal, eso es algo que atenta contra el desarrollo de la vida, no de un gobierno, no de un Estado, sino contra la vida de los particulares, contra el día a día de las personas. Eso es evidente y los gobiernos han sido muy complacientes con respecto a eso. Ahora, frente al tema Guyana, al tema de las sanciones y todos estos asuntos que se han venido dando en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, hay un sector político que, bueno, cuestiona este tipo de posiciones porque dicen que están defendiendo es a Maduro, que están defendiendo es al gobierno. ¿Cómo explicarle al país y a la gente que esto no se trata de defender que los que no comulgan con el gobierno y tienen una postura frente al caso de Guyana o frente al caso de los migrantes o al caso de las sanciones, bueno, no es que le están haciendo el juego al gobierno, sino que al final, bueno, son afectaciones que van a la gente, porque este sector dice, bueno, es que por ejemplo en el caso de las sanciones, el dinero de Chevron el gobierno se lo robó, dice María Corina Machado, y en el caso del Esequibo el gobierno dejó que Guyana hiciera lo que quiera y esto es culpa de que el gobierno no fue contundente en ese reclamo, y en el caso de los migrantes, bueno, también se suman un poco al tema de decir que el gobierno es el jefe del Tren de Aragua, es decir, hay un argumento para rebatir a todo aquel que de alguna manera no asuma esta postura como parte de una defensa del gobierno. Bueno, lo primero que hay que entender es que en ese juego de intereses que existe internacionalmente, ellos también forman parte de eso, ellos también tienen una ficha allí, o se nos olvida que ellos administraron monómeros, o se nos olvida que ellos tuvieron acceso a las cuentas de Citgo, se nos olvida que ese sector al que tú te refieres también se ha lucrado enormemente del conflicto venezolano y se ha visto beneficiado en todos los ámbitos y desde todos los puntos de vista posibles de generar precisamente eso, esas dudas en torno al Estado venezolano. Lo segundo que hay que precisar y que es importante entender es que esos sectores que pretenden hacer política en este país, que pretenden estar en espacios, digamos, gubernamentales o en espacios de responsabilidad política con el país, de representación popular, tienen que entender que no es lo mismo el Estado que el gobierno. Eso es elemental en una clase de Derecho Constitucional 1 en cualquier universidad, pero que es algo que también es elemental en el mundo de la política. No es lo mismo defender al Estado que defender al gobierno. Y lo tercero que debemos estar consciente, es que esto no es un debate sobre si el gobierno es culpable o no, el gobierno ha sido el peor gobierno que hemos tenido en este país. O sea, pensar que es absurdo, porque pensar que el gobierno ha tenido el interés o la cualidad de resolver algún problema en este país es contradecirnos a nosotros mismos. Ahora, ellos han sido, ¿verdad?, los promotores de las sanciones y que le han dado todos los argumentos que necesita el gobierno para decir, mira, no, es que el país no está mal por nuestra mala gestión, sino que está mal por el tema de las sanciones. Y cuando te vas a las cifras y cuando ves el impacto que tiene en la inflación en Venezuela, una declaración del Departamento de Estado, una declaración de Trump, pues ¿cómo le contradices entonces ese argumento a quienes gobiernan este país? Que lo hacen a través de un desastre, que no tienen políticas claras, que lo hacen de forma excluyente, que manejan los temas de interés nacional como si es un tema de su partido. Bueno, sí, pero todo eso, le das la respuesta y le das la excusa cuando apoyas las sanciones y después vienes para acá, Globovisión, y te sientas y dices, no, es que nosotros nunca hemos estado a favor de las sanciones, es que nosotros nunca hemos promovido este tipo de cosas, es que nosotros creemos en la participación electoral, es que nosotros creemos en la democracia. Sí, pero es que tienen 5 o 7 años sin estar haciendo política en este país.
Yo he visto a varios dirigentes que se han sentado aquí en esta silla y tú dices, bueno, estos señores, ¿será que alguna vez en su vida han entrado a Turmero cuando está inundado, cuando está cayendo un palo de agua? ¿Será que saben dónde queda el sector Corazón de mi Patria en Nueva Esparta? ¿Será que conocen la parroquia Parapara o Cantagallo en Rocio? ¿Será que han entrado al sector Loya en La Vega en los últimos 5 años aquí en Caracas? O sea, tú dices, bueno, hacen política y opinan ¿desde dónde? ¿Desde qué posición? ¿Con qué cualidad? Tú dices, porque el resto del tiempo no sabemos qué hacen. Simplemente los vemos cuando hacen declaraciones, cuando respaldan posiciones internacionales, o esos no son los mismos que decían que Trump era lo mejor que le podía pasar a Venezuela. Porque ahora parece que no. Ahora parece que, que ellos nunca apoyaron a Trump, pero hubo un movimiento que se llamaba Venezolanos con Trump, donde formaban parte de esos sectores que hoy en día pretenden, digamos, acceder a espacios de poder en Venezuela, que hoy en día tampoco reconocen las instituciones en Venezuela y que se enfrascan más en venir a este espacio a producir descrédito a los sectores opositores, descrédito a las instituciones venezolanas y no se preocupan nunca por, digamos, ofrecer un plan, ofrecer una propuesta o dar una solución a los venezolanos. Bueno, pero puede haber, no sé, digo yo, ustedes no piensan que a lo mejor puede haber un poco de reflexión. Os pongo el ejemplo cercano, el caso de Colombia. Las FARC pasaron, 40 años en un conflicto armado y terminaron en una mesa de negociación en un sector y entendió que el camino no era ese, que no era la violencia, que no era el cambio por la fuerza, que era, la política. Aquí pareciera que el que reflexiona no le creen. No, es que dice que el que apoyó las sanciones y dice que ahora hay que votar, no le creen. Es que no es un tema de reflexión, porque también tienes que pasar por un proceso de contrición en el cual admites los errores que has cometido, en el cual le pides perdón al país por esas posiciones irresponsables que has asumido, pero además hay que ir, digamos, un poquito más allá y entender también lo que ha venido sucediendo, que también ha sido algo reiterativo que lo ha denunciado el partido, que lo han mencionado en distintas oportunidades el secretario general de mi partido. Es que han usado los escenarios democráticos, han usado las elecciones, han usado los procesos de diálogo para volver siempre al conflicto, para retornar y tener una excusa para encender esa mecha, para prender ese candelero y decir que, que el país no sirve, que el país no funciona, porque, son vitrinas que ellos utilizan para exponerse internacionalmente, para conseguir recursos, para alimentar una narrativa que les permita mantenerse vivos en ese mundillo en ese ecosistema en el que se desenvuelven internacionalmente, que es un esquema de negocio, que es un esquema, digamos, que responde a otros intereses, que ellos no están preocupados por saber cómo le afecta el aumento del dólar a una persona que gana sueldo mínimo en este país. Ellos no están preocupados cómo hacer para que este país tenga más dinero, para poder aumentar el salario mínimo. Ellos no están preocupados por ver cómo aumentar la producción para que aquí no haya que hacer colas de gasolina para surtir un carro. Entonces, como ellos no están preocupados en nada de eso, porque no viven la realidad de los venezolanos, ellos evidentemente viven en esa, digamos, en esa cajita de cristal en la cual ellos viajan a Washington, vuelven a Venezuela, después van a otro lado, después vuelven a estarse con el gobierno, van al diálogo y está bien, excelente que ellos puedan dialogar, excelente que tengan la disposición de hacerlo. También dialogan con No, claro, es que por eso te digo, es excelente que lo hagan, pero el diálogo implica renunciar al odio, el diálogo implica, digamos, priorizar los intereses de las personas y no priorizar única y exclusivamente los intereses de un partido o ni siquiera de un partido, sino de un sector económico que utiliza las siglas de un pseudo partido para mantenerse vivos en esta dinámica política. Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a hablar de las elecciones, el 25 de mayo, cómo están las organizaciones políticas de cara a esto, alianzas y por supuesto el tema del cronograma electoral, cómo avanza todo esto. Conversamos con el diputado Oliver Ponce de el partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano. La pausa y seguimos con más.